digital, de las empresas digitales, de los .com. Aquí hay unas personas que eran los webmasters, que eran los que se encargaban de publicar información. Seguían siendo pocos relativamente. Estamos hablando de millones de sitios web en este periodo y de decenas de miles de millones de documentos web un poquito más adelante, pero que sigue siendo unas cifras pequeñas. ¿Qué es lo que pasa con el tema del fracaso del modelo comercial que se había impuesto inicialmente? Pues que empiezan a funcionar las comunidades. Y ahí es donde se produce la explosión, no solamente porque cambie el modelo de negocio, sino en realidad porque la infraestructura tecnológica está preparada para poder darle soporte. Entonces estamos hablando de millones de artefactos de conocimiento, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí hay algunas referencias que Baeza utiliza para poner un poco el tema en contexto. No sé si son además buenas, pero vamos, si quedan un poco de idea. Bueno, el caso es que la web 2.0 que se desarrolla a partir del fin de las .com trae una nueva filosofía. Las cosas cambian. Quizás todo lo que se pueda resumir en lo primero que pone, que es que la web es un punto de encuentro. Se convierte en la plaza del pueblo. Es un sitio virtual donde todo el mundo puede encontrarse. O'Reilly es el que de alguna forma da estas líneas en 2005. Los principios fundamentales son la web, el valor se encuentra en el servicio, no en las aplicaciones y en otras cosas como antes se estaba pensando. Se intenta aprovechar la inteligencia colectiva, no se trata simplemente ya de que alguien muy listo diga algo o haga algo, sino que la suma de toda la gente es más que la simple suma. Los datos son esenciales, el software es un servicio, la programación ligera. Aquí esto es un triunfo, también esto es una pelea en la que yo también estuve metido en su tiempo y que verdaderamente nos han demostrado que efectivamente con PER y con una infraestructura no muy sofisticada se podía conseguir unos resultados que eran mucho mejores utilizando lenguajes de programación mucho más formales y estrategias mucho más sofisticadas. El tema del software en multiplataforma también es importante con la entrada sobre todo de los teléfonos móviles y de los dispositivos, y luego las interfaces enriquecidas. O sea, el convertir la web de una especie de tablón de anuncios digital en un elemento que podía parecerse más a las aplicaciones que utilizábamos en ofimática. Respecto a las tecnologías, en realidad no es que se haya inventado nada a partir del 2001. Lo que ha pasado es que se han empezado a utilizar esas tecnologías que han ido madurando, han ido convergiendo y se han empezado a utilizar de una forma más creativa. El HTML, en su versión XHTML o la separación entre la parte del contenido y la presentación, o sea, entre la parte de la presentación y de lo que sería la descripción, que es el primer elemento, la estandarización de la visión del documento como algo compuesto de objetos que se pueden manejar, los estándares que permiten la transferencia de datos y del formateo, el acceso asíncrono que saca a la web de esa situación en la que estábamos todo el rato esperando. Ahora están pasando cosas mientras que nosotros estamos leyendo, la página está interactuando y consiguiendo información, y para unir todo eso, ponerlo todo junto, el JavaScript, que en realidad de lo que estamos hablando es de llevarnos parte de la lógica de la aplicación al navegador, que hasta entonces había sido un dispositivo tonto. Y después, fuentes de datos como la que nos proporcionan los RSS, que también utilizan unos mecanismos simples, sencillos de manejar la información, de transferir datos, y que han permitido que fácilmente se puedan utilizar. Esto en contraposición a los servicios web que se utilizan a nivel más corporativo y que tienen más complejidad y no. Pero bueno, para las cosas muchas de las cosas que se hacen en la web 2.0 es suficiente con eso. Más recientemente, esto no es de aparecen una serie de APIs. En realidad más bien es un poco al revés.
Aparece el concepto de Mashup, que en realidad de lo que se trata es de un sitio de integración de datos. O sea, son sitios web que están hechos a partir de información que proviene de otros sitios web o de otras fuentes. Esas se integran, pero no solamente se juntan, sino que se las intenta dar un valor añadido nuevo. Bueno, aquí hay un par de ejemplos. Esto está sacado de un sitio de un concurso. Por ejemplo, esto es un Google Map que se ha mezclado con la información de weather.com, y lo que obtenemos pues son una representación gráfica en un mapa de la información del tiempo, sin necesidad de tener ni la información del tiempo ni de tener ni ser capaces de tener que dibujar los mapas. O sea, ni tener los mapas y tal, pero es capaz de hacer una aplicación de este tipo. O este otro ejemplo, que es una mezcla, una combinación de datos de Flix con datos de Twitter. Aquí la idea es que se ven los temas que son más importantes o que están destacando en la red social, y a partir de esta herramienta, que es una herramienta de etiquetado de fotografías que la gente aporta, pues se representa de esa forma gráficamente. Bueno, el caso es que esto, que al principio parecía una cosa de hackers, acaba siendo algo que se ve como un valor y que las propias compañías que están trabajando en la web 2.0 empiezan a intentar fomentar. Para eso proporcionan APIs, unas interfaces de programación que permiten integrar de forma dinámica en una web datos que provienen de distintas fuentes, ¿vale? Normalmente pues a través de RSS o sistemas similares. Bueno, respecto a las características de las aplicaciones de la web 2.0, pues está su aprovechamiento de 4 puntos fundamentales, que es la estructura de la web, las redes sociales, la inteligencia colectiva y la colaboración. ¿De acuerdo? La estructura de la web se refiere a la disposición en forma de red con que está hecha la web, y que de esa forma pues hay muchas máquinas que están interconectadas, en las que hay mucha gente que está interconectada también. Los servicios se ofrecen de distintos. A veces una sola página se puede generar de distintas fuentes a la vez. Las redes sociales, pues en realidad lo que han hecho ha sido pues hacerse sensibles o intentar implementar un soporte para una de las tendencias naturales que tenemos los humanos, que es efectivamente el agruparnos y el establecer relaciones. Eso se ha demostrado que ha sido ha proporcionado pues muchísimas posibilidades. En realidad tú lo que estás poniendo es en contacto gente que tiene intereses comunes, y eso les va a estimular. ¿De acuerdo? Bueno, esta imagen está cogida de una fuente que es mapa de la red. En realidad estos círculos representan tamaños relativos de las distintas, cada una de las redes. Esto es Facebook, y bueno, pues están más o menos todas representadas. Bueno, respecto a la inteligencia de la inteligencia colectiva, pues hay distintas aplicaciones que la enseñan de lo que se trata. Por ejemplo, el tema de enlaces en la web. O sea, nosotros tenemos gente que más o menos de forma inteligente pues establece links en su página web, y herramientas como Google son capaces de explotar esa aportación de información, de conocimiento espontánea del webmaster tradicionalmente y de la gente de a pie hoy en día, para poder establecer un ranking en unas páginas que se van a presentar. Los sistemas de recomendación, bueno, Amazon es el clásico de estas citas, ¿no? Pero en realidad, bueno, en Amazon o eBay, por ejemplo, pues en realidad lo que estás haciendo es coger datos intentar utilizar los datos de la actividad de la gente que está trabajando para intentar deducir cosas que a otros les podrían interesar. Generación de contenidos, bueno, Wikipedia es un buen ejemplo. Los sistemas de clasificación de contenidos de forma no guiada, utilizando etiquetas que se ponen espontáneamente por la gente y que han demostrado que también funcionan, que a la gente también le sirven para recuperar la información sin que nadie haya tenido que pensar mucho qué etiquetas son las ideales. El filtrado cooperativo, que empresas como esta, por ejemplo, utilizan para determinar cuándo hay un spam o cuándo hay un virus.
Y luego la propia infraestructura, o sea, el Apache, que es un servidor muy extendido, pues efectivamente está desarrollado utilizando un grupo de personas que de forma espontánea pues están aportando su trabajo, ¿vale? En lo que se refiere al tema de colaboración, pues bueno, se puede hablar de los web logs y de RSS, de los MASAP también, que ya hemos comentado, las wikis, otra vez vuelve a salir la Wikipedia, las aplicaciones web. En este caso estamos hablando de aplicaciones como Google Docs, en las que hay una serie de servicios que nosotros podemos utilizar, como antes utilizábamos nuestros programas de ofimática. Y la propia infraestructura, que también es el resultado de la colaboración de un montón de gente. O sea, estamos hablando de Apache, pero estamos hablando de Linux, de PHP, de PER, vamos, una lista que es casi interminable. Bueno, entonces esta es parte de la relación, la situación de los sistemas colaborativos. Estos son los iconos de prácticamente todo lo que hemos estado enseñando hasta ahora. Costaría, vamos, no es muy difícil ver la colaboración en todos ellos, a pesar de que los hemos estado clasificando por distintos puntos de vista. Es que en realidad la colaboración a distintos niveles se produce en todos. Hablando un poco de los sistemas colaborativos, bueno, la tecnología de los sistemas colaborativos es el Google. En realidad es una tecnología muy amplia. A lo mejor por eso esta transparencia se ha quedado tan corta, pero en realidad porque es muy general. Da soporte, pues es cualquier cosa que pueda proporcionar una infraestructura para poder trabajar en grupo, pero en realidad es para colaborar, más en general, utilizando redes de ordenadores, ¿de acuerdo? Cosas como comunicarse, cooperar, coordinar, resolver problemas, en fin, el abanico es muy amplio y casi se está hablando directamente de aplicaciones. Esta es una clasificación clásica de aplicaciones colaborativas en dos dimensiones, mirando si están en el mismo lugar o si están en el mismo tiempo. En realidad no sé por qué han hecho esta clasificación, porque prácticamente es que ninguna encaja. O sea, la verdad es que la mayoría de las aplicaciones pues sí que tienen esta propiedad, pero dependiendo, o sea, no se puede decir que en general se encajen en uno o en otro. Bueno, aquí tenemos muchas aplicaciones que nos pueden interesar echar un vistazo. Soporte de presentación, soporte de decisión para poder votar, pizarras que puedan permitir a la gente pues enseñar lo que están haciendo, sistemas de conferencia.